Listo. También después vamos a ver qué es la programación competitiva, qué es el ICPC, ¿cierto? ¿Qué otras competencias existen? Las ventajas y motivación, como lo había dicho, los jueces y pues la clase de problemas que hay y algunos consejos útiles para entrenar. Listo, entonces yo soy Carlos Andrés Arias Londoño, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Competí por algunos años en lo que es pues, la programación competitiva. En el 2018 tuve la oportunidad pues, de representar a Colombia en el ICPC, ¿cierto? Y soy entrenador en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Cierto? Entonces empecemos por algo simple. No sé si todos estamos pues como involucrados o sabemos algo acerca de la programación competitiva, pero entonces mejor vamos a hablar acá pues a grandes rasgos que es. Entonces lo definen como un deporte mental, ¿cierto? Las personas que lo practican son programadores competitivos. ¿Y de qué se trata? Pues se presentan una serie pues de retos de muchos temas, puede ser estructuras de datos, grafos, geometría, matemáticas, algoritmos en general, ¿cierto? Y dados estos retos debemos de emplear un lenguaje de programación para implementar una solución que solucione todos los casos de pruebas que han creado pues la persona que se imaginó el reto, ¿cierto? Listo, ahora sí, ¿qué es el ICPC? El ICPC es la competencia de universidades en el ámbito de la programación competitiva más grande que hay en el mundo, ¿cierto? Pues es como el mundial para lo que es las selecciones, ¿cierto? De fútbol. En esta competencia compiten alrededor de 52.000 estudiantes, ¿cierto? Pero yo creo que ya por esta fecha son alrededor de 60.000, ¿cierto? Este dato lo tomé del 2018, entonces por ese tiempo yo creo que ya ha incrementado un poco más. Alrededor de 3.000 universidades y más de 110 países, ¿cierto? Para llegar hasta esta etapa, solo clasifican alrededor de 140, 130 equipos, ¿cierto? Eso depende pues, de ciertos criterios. También que cada equipo, como acá lo subrayamos, está compuesto por tres personas, ¿sí? Listo, entonces la competencia consiste en dar una cantidad N de problemas que alrededor, pues, son más de 10. Nos dan 5 horas para resolverlos y gana el que haya resuelto más problemas con menos penalidad, ¿cierto? Ya después vamos a ver qué es la penalidad, más adelantico. También un factor, pues, chévere de esa competencia es que diferentes países lo alojan. Sí, entonces se van rotando las sedes año tras año. Por ejemplo, este año puede ser en Rusia y como fue y como lo va a ser la competencia del 2020, del 2022 creo que va a ser en un país. Bueno, va a ser en un país asiático, ¿cierto? Pero sí se está rotando en cada año y listo. Entonces, como hemos hablado de estas competencias, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Yo sé que voy muy rápido, pero vamos a ir aclarando pues todos los temitas a medida que se presenten. Si tienen alguna duda, me la escriben ahí por el chat, por favor. Listo, entonces, como se había dicho, la competencia consiste pues entre equipitos de A3, ¿cierto? Donde cada equipito se le pasa un problem set, que es un conjunto de problemas el cual debemos de solucionar, ¿sí? Esto es enviado pues digamos, a un servidor que evalúa todas nuestras soluciones para cada reto, ¿cierto? Y el servidor nos dice pues si está bien o si está mal. Y en base a eso se va formando pues la tabla como el scoreboard, ¿cierto? Entonces, de primero siempre va a ir el equipo que tenga más problemas,
resueltos, ¿cierto? Entonces, si supongamos son 10 problemas y este equipo lleva 4, este 3 y este 3, ¿cierto? Entonces, el primer criterio de desempate va a ser el número de problemas, ¿sí? Cuando hay un empate en el número de problemas, se, se mira la penalidad, ¿cierto? Entonces, la penalidad es el número de minutos que se gasta cada equipo en resolver un problema, ¿sí? Entonces, digamos que acá están los 4 problemas, A, B, C y D, ¿sí? Entonces, ese se gastó 10 minutos. Importante decir que este tiempo es desde que arrancó la competencia, ¿cierto? Entonces se gastó 50, digámosle que se gastó 3 y este 4. Sí, estos dos están empatados, este equipo de acá y este de acá, entonces solo han resuelto 3 problemas, digamos que en este gastó 10, en este 3 y en este 7. Sí, pero este de acá se gastó 11 en este, 5 en este y 8 en este, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta va a ser la penalidad. Entonces la penalidad para cada equipo va a ser el número de minutos en total, ¿cierto? Entonces este se gastó 67, pero como tuvo mayor cantidad de problemas, sigue siendo primero, ¿cierto? Este se gastó 20 y este se gastó 24. ¿Sí? Entonces, cuando es igual el número de problemas, se desempata por el número de minutos pues, de penalidad. Y cuando la penalidad es igual, se desempata por el último que envió la solución, ¿cierto? Es decir, que si ambos tienen 20 y 20, y digamos que este equipo, el último problema lo envió al minuto 17 y el último lo envió al minuto 20, este va primero, ¿listo? También existe algo que es la penalidad, ¿cierto? Entonces, cuando enviamos un problema o creemos que la solución a un problema está bien, la enviamos a nuestro servidor para que la evalúe, ¿cierto? Entonces, el servidor corre una serie de casos de prueba contra nuestra solución. Digamos que ha pasado algunas, pero en esta falló, ¿cierto? Entonces, para decir, sí, Alex, ya vamos para esa parte y resolvemos las dudas del límite de edad, ¿cierto? Entonces, para decir que nuestra solución está completamente correcta, debe pasar todos los casos de prueba. En este caso nos falló en una, entonces él nos retorna un veredicto. No siempre hay muchacha ahí. Einer. Dice, entonces nos retornó un veredicto de wrong answer. Eso quiere decir que nuestra solución es tan mala. Cada vez que nosotros no recibimos un veredicto igual al accepted, nos va a dar una penalidad, ¿cierto? Y esta penalidad varía de competencia en competencia, ¿cierto? En el caso del ICPC, si digamos este participante envió una vez este problema, ¿cierto? Pero le dio mal, entonces aquí nos va a marcar que lo solucionamos a los 10, pero tengo una penalidad. En el ICPC es de 20 minutos, entonces el total acá no sería de 67, sino de 87. Listo, así más o menos funcionan las competencias. Más adelante vamos a ver sobre los veredictos. Si vamos a ensayar un problemita, lo vamos a enviar y vamos a ver cómo es esto de verdad. Listo, entonces pasemos a lo que nos decía Alex, que pues a la pregunta que nos hacía, y es que si hay algún límite de edad, hasta cuándo puedo competir, ¿cierto? Entonces, resulta que hay algo que es el criterio pues de elegibilidad. Entonces acá vamos siguiendo este flujito, y si en alguna parte nos vamos por el no, pues sabemos que no somos elegibles, ¿cierto? Entonces el primer ítem es si queremos competir en los World Final. Si no queremos, pues obviamente no. Si queremos, pasamos acá. El segundo, pues como requisito es estar inscritos en una
en una universidad y que la universidad esté inscrita pues como en el ICPC, o haya participado o tenga unos equipos participando. Si no, entonces pues no vamos a poder participar. Pero si estamos en una universidad y estamos en algún programa, continuamos hasta el segundo, hasta el tercer ítem. Y acá es que debemos de tener más de la mitad de la carga permitida, ¿cierto? Es decir, que tenemos el número de créditos más alto de la carga permitida, ¿sí? Si no, pues no podemos participar este semestre. Pero si esto se cumple, pasamos al siguiente ítem. El otro es si solamente, si vamos a competir por una institución, es decir, que no puedo competir, por ejemplo, por la ICESI y por la tecnológica, solo debo competir por una sola. Pasamos acá. Si, pues, si soy estudiante de intercambio y esta universidad me permite regresar cuando se lleven, pues, cuando se lleven a cabo el World Final, si puedo competir, si no, pues no voy a poder competir, ¿cierto? Si esto se, con, si esto se cumple, entonces, si yo he competido en dos World Final, ya no voy a poder competir, ¿cierto? Entonces, el número de World Final permitida para cada concursante son dos. Sí, si ya las tengo, ya el próximo semestre, pues, el próximo año no va a poder competir, pero si no, pasamos a este siguiente ítem, ¿cierto? Que es el número de regionales. Si yo he competido en 5 regionales, ya más adelante vamos a ver qué son regionales, qué son las World Finals, ¿cierto? Qué son las nacionales. Si he competido en 5, en 5 regionales, no voy a poder competir tampoco, ¿cierto? Pero si no, seguimos acá, ¿cierto? Entonces, hasta acá son los requerimientos básicos. Si los cumplimos, pasamos a este de acá. Listo, este es para el 2020. Para el 2021 ya aplica que si ustedes empezaron el, el, el pregrado, ¿sí? Más allá del 2017 pueden competir, ¿cierto? Esto se va moviendo un añito cada año, este es el 2020. Para este año ya era 2017, aunque en este año pasó algo muy, muy curioso pues por lo de la pandemia, y es que todo esto se congeló, ¿cierto? Esto no se movió y se dejó aquí, así que sí, entonces, si ustedes empezaron mayor o igual al 2017, son inmediatamente elegibles sin importar la edad. Listo. Entonces, no sé si ahí le respondí la duda a Alex. ¿Sí? Si cumple todos estos, es más, les voy a compartir aquí. Sergio, no, pues el convenio simplemente es que ustedes se inscriban a la nacional, ¿cierto? Por la página de ASIS. Sí, claro, Alex, él puede competir. No, no, no. Si vemos bien acá esta condición, si él empezó en el 2021, ¿cierto? Está sobrado. Entonces es elegible. ¿Sí? De una pasa a ser elegible. Esto acá no aplica. Esto acá aplica si nosotros empezamos antes del 2016. Pero si él empezó este año, pues obviamente va a poder participar hasta que tenga, pues hasta el 2026 va a poder participar. Sí, listo. Entonces sigamos con la de Sergio. Simplemente es que se inscriban en ASIS. Entonces ASIS todos los años, ¿cierto? Hace una preinscripción. Entonces acá nos dice hasta cuándo tenemos para inscribir. Entonces, si quieren competir este año, deben de estar inscritos, ya deberían de haber estado inscritos, ¿cierto? Entonces,
lo que hacen ellos es llenar un formulario por equipo y la institución envía una carta diciendo que ustedes son aptos y tienen el permiso para representarlo, ¿cierto? Entonces, de esta manera ustedes consiguen como el aval, ¿sí? Consiguen ese convenio que dice Sergio. Sí, entonces no es algo que ya tenga que estar preinscrito ni nada por el estilo, sino que se da cuando ustedes se inscriben a la Maratón Nacional. ¿Listo? Entonces, continuando acá, si la persona empezó antes del 2017, cae acá. Entonces, si pasa esto, él debe de haber nacido mayor o igual a 1998, ¿cierto? Hablando pues del 2021. Si nació después del 98 o igual al 98, es elegible, entonces puede participar. Si no, hay otra opción, ¿cierto? Y la opción es que no haya completado más de 8 semestres, ¿sí? Entonces, si a usted se le acabó esta opción y se le acabó esta opción, pero usted apenas va en quinto semestre, se puede participar, ¿sí? Pues puede participar, no puede continuar hasta llegar acá. Pero si usted tiene ya más de 8 semestres y no cumple ninguna de estas dos, de una pasa a ser no elegible, ¿sí? Pero si usted tiene menos de 8 semestres, pasamos acá. Y lo que se hace acá es enviar una carta al comité del ICPC, ¿cierto? Donde se envía toda la historia académica, todo, lo de los semestres, y se justifica porque la persona tiene tan poquito, por así decirlo, créditos acumulados, ¿cierto? Entonces, si la persona trabaja, entonces la persona puede decir que, pues, por lo que trabaja, solo puede cursar la mitad de la carga y por eso no van más del octavo semestre. Todo eso se envía a este correo de acá y ya ellos se encargan de evaluar la situación, ¿cierto? Acto seguido ellos envían una respuesta, ¿sí? Y la respuesta se la envían al coach y en ella le dicen si aceptan pues esta, por así decirlo, como, como justificación. Si la aceptan, pasa a ser elegible y si no, pues no puede competir. Listo, la pregunta de Nicolás es muy buena y es si nosotros clasificamos a labor final, ¿cierto? Como ya les había dicho, estas la hacen en diferentes países. ¿Quién financia pues el costo del viaje? ¿Cierto? ¿Y qué pasa pues si la universidad no quiere financiar? Listo, generalmente, ya que es una competencia internacional y es una competencia para representar pues no solo la universidad y el país, las universidades costean este viaje. A veces no lo hacen y pues hay participantes que lo costean ellos mismos. Entonces, eso ya depende del coach cómo haga la diligencia dentro de su universidad. O si la universidad ya tiene pues predestinado un dinero para lo que son todas estas competencias que representan pues la institución. Y ahí se pueden gestionar pues estos dineros. Si no se llegase a reunir o a llegar a un acuerdo con la institución, tocaría recurrir pues a las personas, no sé, una recolecta o algo así, o a la alcaldía, no sé, algo así, porque no, pues la universidad si quiere nos ayuda y si no, pues no nos ayuda, ¿cierto? Lo que sí está costeado es la estadía allá durante la competencia. Es decir, una vez estamos en el país donde es la competencia, el ICPC y los sponsors se encargan de alojarnos por una semana, se encargan del transporte, se encargan de la comida, ¿cierto? Entonces ellos se encargan de todo mientras está el evento, más no de los viajes. Entonces los viajes sería algo que sí deberíamos hablar de antemano con el coach y decirle pues que gestione muy bien todo este cuento de antemano, ¿sí? Sí, Carlos. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Domiciano Rincón. Sí, con respecto a la pregunta, digamos que como para complementar, dice si nunca ha pasado a unas mundiales, pero pues seguramente sí hay financiamiento para eso. Digamos que no solamente para el viaje, sino, por ejemplo, para las maratones nacionales,
Esas maratones nacionales tienen un costo de inscripción y pues la universidad asume pues todo el costo. Regularmente nosotros hacemos unas clasificaciones internas y pues si ustedes obtienen la clasificación, obtienen pues directamente como la financiación a la inscripción a la maratón nacional y de ahí en adelante pues la maratón nacional, si pasan a la regional o a la mundial, pues bueno, la universidad pues seguramente se va a hacer cargo pues de los viajes. Ujú. Ah, sí, por ejemplo, lo que dice el profesor, que es el de la ICESI, ya en la ICESI tienen un proceso mucho más organizado. Yo lo hablaba es más de como de la universidad de la UTP, que fue como la historia que nos pasó, que nos tocó que voltear demasiado hasta que resultaron los tiquetes. Entonces, y como allá no tenemos pues un comité ni tenemos un grupito de estudio bien formado y como reconoció en la universidad, entonces es difícil. Entonces, si no tienen, por ejemplo, acá hay personas de otras universidades, si no tienen ese semillero de investigación ante la universidad, deberían de empezar a gestionarlo y empezar a pedir como recursos para todo para todo ese cuento. Sí, de hecho, también más adelante vamos a ver que por ejemplo, la nacional se hace en diferentes ciudades de Colombia, la regional puede ser que se haga en diferentes ciudades incluso de los países que están compitiendo. Y este costo, pues si las universidades no están organizadas y no tienen destinado un presupuesto para eso, los competidores, pues si quieren competir, van a tener que asumirlo. Entonces, sí, eso suele pasar. Hay universidades muy organizadas en este tema, pero hay otras que verdaderamente no. Entonces, listo, ya terminando aquí con la explicación del árbol pues, de elegibilidad, continuamos con lo que es pues, la ruta hacia la World Final. Es como les decía, son 3 etapas para llegar a una World Final. ¿Sí? El primero es como una competencia nacional, ¿sí? Donde se van a enfrentar todas las universidades del país, todas las que se hayan inscrito pues, a la ASIS. De aquí, generalmente se clasifican los primeros 40. Sí, entonces primero la competencia va por Colombia, ¿cierto? Aquí compiten las universidades del país y de todas las universidades se sacan los 40 primeros, ¿cierto? Los primeros 40 que queden en esta tablita. Entonces, aquí una universidad puede presentar máximo 3 equipos, ¿cierto? Por facultad. Esas son las reglas. 3 equipos por facultad. Entonces, supongamos que está la facultad de Ingeniería de Sistemas. Los de sistemas pueden presentar máximo 3 equipos, ¿cierto? Pero si hay otros 2 equipos del área de matemáticas, lo pueden presentar, ¿cierto? En total serían 5 equipos. También se pueden hacer mezclas, entonces si tengo 2 de matemáticas y uno de ingeniería de sistemas, este equipo pasaría a ser de matemáticas, ¿cierto? Entonces también se pueden jugar con ese cuento, pero máximo son 3. Listo, hacen una competencia como la primera que les dije, entregan unos problemas, los solucionamos, los que más puedan, y los primeros 40 clasifican a lo que se llama pues la regional. Listo. Entonces, en la regional, eh, como su nombre lo dice, compiten varios países que forman una región, ¿cierto? Entonces, el caso de Latinoamérica es México, forma una sola región, ¿sí? México y Centroamérica, hasta acá. Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela forman otra región, que es la Suramérica Norte, ¿sí? Cuba, Dominicana y todas las islitas que hay por acá conforman otra región que es la del Caribe, ¿sí? Brasil es una sola región, es por el número de competidores que tiene, clasifica como una sola región. Y la otra región es la del sur, ¿cierto? Que está Perú, está Bolivia, está Chile, está Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Se vuelve a hacer otra competencia. Regularmente los problemas son para toda la región,
son los mismos problemas, ¿cierto? Pero a nivel de cada región se maneja un scoreboard, ¿sí? Y los primeros dos o el primero de cada región, estoy hablando acá de regiones como chicas, como la de nosotros, la de México y la del sur. El primero o los primeros dos se llevan un cupo a lo que es la competencia mundial, ¿sí? Brasil regularmente se lleva por ahí 6, 7 cupos, por lo que la cantidad de equipos que compiten ahí pueden recoger lo que recoge estas tres regiones acá, ¿cierto? Entonces acá verdaderamente son por ahí 300, 500 equipos los que compiten. Entonces por eso ellos se llevan pues muchos cupos a la mundial. Listo, entonces una vez, si hemos quedado pues en los primeros puestos de cada región, nos van a dar un cupo a lo que es la mundial, ¿cierto? Entonces ya la mundial, lo que es la competencia mundial, también está dividida por regiones, ¿sí? Aunque va a ser un mismo problem set y el campeón va a ser el campeón mundial, ¿cierto? Pero también existen campeones de regiones, es decir, que el que quede primero en todo el scoreboard va a ser el campeón mundial y campeón de su región, ¿cierto? Entonces aquí hay diversas regiones, está la de Norteamérica, está la de Sudamérica, África es una sola región, ¿cierto? Lo que es Rusia y Asia también, pues sí, lo que es Rusia, y aquí Asia lo dividen como en norte, este, y todo el cuento, ¿cierto? Entonces ellos tienen varias regiones acá, el de Europa y el de Oceanía, ¿sí? Entonces, el primero de cada región o de los países que compitan por esa región va a ser el campeón de la región, ¿cierto? Pero sabemos que ya el que quede primero en toda la competencia va a ser el campeón mundial. Listo, no sé si tiene alguna duda ahí sobre pues las etapas que se deben de cumplir para llegar a la World Final. No, listo, entonces continuemos. Listo, ¿qué otras competencias podemos hacer con esto de la programación competitiva, ¿cierto? Entonces, hay diversas competencias. La mayoría de ellas son pues auspiciadas por grandes empresas. Esta, por así decirlo, es la IOI y es la que se hace a nivel como de colegio. No, no, no. Ahora sí se ve la pantalla. Epa, Listo, entonces se los vuelvo a repetir. Esto es de manera individual y es muy parecido a lo que son los olímpicos, ¿cierto? Cada país tiene su delegación. En esta está compuesta por cuatro competidores, ¿cierto? Y el coach. Y también es pues, por las medallitas, oro, plata y bronce. Pero en sí se trata de lo mismo, de solucionar problemitas utilizando algoritmos. Google tiene su competencia, también es de manera individual y en estas dan unos premios jugosos. Pues el campeón de esta competencia se puede llegar a ganar $20,000 por eso, ¿cierto? También está hecha por etapas, empieza una clasificatoria, una ronda 1, ronda 2, ronda 3 y por último la World Final, ¿cierto? La World Final del CodeJam. Listo, el Hacker Cup también es muy similar al Google CodeJam. También se dan unos premios jugosos, ¿cierto? La Google Cup también es de una empresa, pues por así decirlo, grande, de Microsoft. También tiene sus premios, pero esta no está tan a nivel mundial, sino que es como para para cierta región. También está el TCO, que lo patrocina Top Coder, y también tiene sus etapas y sus premios, ¿cierto? Entonces, lo bueno de estas competencias que patrocinan estas empresas es que al final podemos obtener una oferta, ¿cierto? Si tenemos un buen rendimiento, al final ellos nos pueden dar una oferta como de trabajo para empezar el proceso de entrevista, ¿cierto? Entonces, y también va de lo mismo, de solucionar problemitas.
y pues ir avanzando entre sus etapas, ¿cierto? Obviamente son mucho más difícil porque pues no hay restricciones. Las únicas restricciones que hay ahí pues es el rango de edad. A partir de más de los 18 pueden empezar a competir por lo que hay dinero involucrado, ¿cierto? Aunque uno puede competir antes de los 18, pero no va a poder acceder a la final, ¿sí? De hecho, el Hacker Cup está a punto de iniciar, o si no, no sé si ya inició, pero sí están abiertas como las inscripciones. Ahí Rendón puso pues el link, por si quieren mirar a ver. Listo, entonces continuemos. ¿Qué ventajas y pues motivación que tienen estas competencias? Aparte pues de viajar y, y pues y de pronto unos premios monetarios. Es que, es que esto nos va a ayudar mucho en la vida laboral, ¿cierto? Cuando nosotros estamos programando algo, estamos resolviendo un problema, ¿sí? Entonces, al resolver tantos problemas y al conocer tantos algoritmos y haber resuelto quizás un problema similar, nos va a dar mucha ventaja cuando nos enfrentemos a algo trivial en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces nos va a dar un rendimiento altísimo en el trabajo, ¿sí? Entonces es un símil que se hace pues de la vida laboral y lo que es la competencia, que a la final estamos resolviendo un problema, ¿cierto? Y que, y que pues y que pues por eso nos van a estar pagando, ¿sí? Que esta vez ya no va a ser gratis. Listo. ¿Qué ventajas nos trae esto? Entonces, como ya lo había dicho, habilidades para resolver problemas. Uno nota la diferencia, ¿sí? Cuando ve un problemita ya en la vida cotidiana, por ejemplo, de ordenar una lista, ¿cierto? Entonces uno ya sabe que es algo, que es un algoritmo trivial y no nos va a dar mucho problema. También, pues si es algo que ya hayamos visto pues en problemas anteriores, también nos va a ser muy fácil resolver el problema actual. Sí, el trabajo en equipo, esto es muy fundamental cuando salimos a la vida laboral, y es que no vamos a trabajar solos. Si siempre vamos a estar en un equipo, a no ser que tengamos una empresa y seamos nosotros solos siempre, pero siempre vamos a estar atados a un equipo, ¿cierto? Y siempre va a ser muy bueno la interacción con las personas cuando estamos resolviendo este tipo de problemas técnicos, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo lo vamos a fortalecer porque, como lo había dicho, las competencias son de 3 personas, ¿sí? Cada equipo es conformado por 3 personas, entonces siempre vamos a estar interactuando con personas. También vamos a coger una habilidad y es muy buena, que es la revisión de código. Si cuando un compañero de nosotros esté programando y tenga algún bug, nosotros vamos a poder hacerle seguimiento pues al código, y si estamos de buenas o si ya de antemano he testeado el problema, vamos a encontrar pues un bug. Entonces la revisión de código la vamos a mejorar, ¿cierto? Entonces vamos a adaptarnos más cuando nos toque que ingresar a un nuevo proyecto o a una nueva empresa ahí, y revisar código que ya existe, listo. Entonces esto nos va a ayudar a entender el código que hay y analizar si tiene problemas o bugs. Entonces también la búsqueda de errores, ya que pues como lo dije al principio, cuando enviamos un problema pues, o la solución a un problema, esta va a ser probada contra una cierta información que está oculta, y si la solución a nuestro problema es correcta, pues el problema va a estar aceptado, ¿cierto? Eso es lo que siempre queremos, pero muchas veces nos va a retornar que está incorrecto. Entonces ahí es donde vamos a empezar a buscar los bugs. Entonces ahí es donde va a entrar en juego pues los casos de pruebas que nosotros le vamos a estar introduciendo a nuestro programa, mirando dónde falla, ¿cierto?
Entonces también vamos a desarrollar esta parte de búsqueda de errores. Las pruebas unitarias, como nuestro programa ya lo había dicho, va a correr contra una lista de entradas, ¿sí? Nosotros solamente, pues nosotros no deberíamos guiarnos por los casos de pruebas que nos ponen ahí, sino buscar nuestros propios casos de prueba para, para así hacer que el problema que nosotros estamos resolviendo falle en la solución actual. ¿Sí? Entonces nos va a ayudar con eso, a hacer casos que verdaderamente hagan nuestra solución fallar. Sí, yo me refiero a un caso de pruebas con esto, ¿cierto? Entonces mi problema en este momento no sabemos qué hace, pero va a recibir una entrada, ¿cierto? Y a esta entrada debe generar una salida. Entonces, es decir, no probar solamente con el dato que está acá, sino que, dado ese rango en la entrada, yo probaría con un caso corner, ¿cierto? Con un caso extremo. Sí, a ver cómo responde nuestro algoritmo. Entonces nos ayuda para las pruebas sanitarias y nos ayuda para preparar nuestras entrevistas para empresas pues grandes en la industria. Es decir, por ejemplo, la entrevista de Google es así. Nos dan unos problemitas y nosotros debemos de solucionarlo dado unos pasos, ¿cierto? Entonces, mirando la complejidad, mirando, pues, si no tenemos la solución óptima, cómo hacerlo de manera, pues, fuerza bruta y cómo ir optimizando esta parte. También ir explicando, pues, como el proceso de nuestra solución, cómo trabaja, los pros y los contras, ¿cierto? Entonces, también nos ayuda como para prepararnos para estas entrevistas. Los problemitas que vemos en estas competencias son de más alto nivel, pues, de lo que salen en entrevistas. Entonces, para una entrevista, si hemos estado juiciosos y si hemos competido por muchos años, nos va a ir muy bien, ¿cierto? Entonces, a lo que me refiero con estas grandes compañías son de pues como este grupo, aunque ahora hay más, sí, pero todas estas compañías hacen sus pruebas a las personas que van a ingresar nuevos con este tipo de problemas de algoritmia. Sí, inclusive hay libros enteros como de cómo presentar una entrevista para esto, ¿cierto? Y ahí nos muestran que son problemitas no muy lejos de lo que son las competencias de programación. Sí, listo. Estamos hablando de competencias, pero no hemos hablado de jueces y problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un juez? Entonces, como lo había dicho al principio, digamos que tenemos un juez acá. Un juez es simplemente un servidor web que tiene una aplicación que testea nuestro código, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro programa, perdón, a este programa le entra algo y le sale algo, ¿sí? Esto fue lo que nosotros construimos. Y lo que hace un juez simplemente es enviamos nuestro código, nuestro juez lo compila, ¿cierto? Lo compila, le pasa una entrada a nuestro problema, recoge una salida, la salida que tenemos acá, que generó pues la ejecución de nuestro problema, la va a guardar en un archivo, ¿cierto? Y la va a comparar con la solución, ¿sí? Si esto, línea por línea, son iguales, él nos va a retornar que este algoritmo que construimos está bien. Si por aquí llega a fallar, si estos dos archivos difieren en alguna parte, él nos va a retornar que no, ¿cierto? Entonces, un juez simplemente es eso. Es algo que recibe nuestro archivo, lo compila, ¿sí? Genera una salida y esta la compara con la salida de la solución esperada, ¿cierto? Al final nos dice, si esto coincide totalmente, nos dice que sí, y si no, nos bota el error. Ese es en un problema normal. Vamos a ver que más adelante hay problemas interactivos, ¿cierto? Y funcionan, pues sigue habiendo un juez,
pero ya la interacción de aquí adentro va a ser un poco diferente, pero va a existir siempre la figura de juez, ¿cierto? Entonces, entre esos jueces tenemos este que se llama Code 4, y en este juez podemos entrenar, ¿cierto? Podemos entrenar para futuras competencias. Entonces acá regularmente hay competencias, yo diría que por semana hay una. Sí, entonces acá podemos ver un scoreboard. Entonces vemos que vemos que aplica todo lo que se vio al principio, y es que cada persona recibe una penalidad por su envío, ¿sí? El número de problemas que resuelve. Si esta persona lo intentó más de una vez, acá va a tener una penalidad, ¿cierto? Y así se va a ver un scoreboard, pues por si alguien acá no lo ha llegado a ver. Listo, entonces en esta página podemos entrenar, podemos ir compitiendo en vivo con muchas personas en el mundo. Entonces es un buen sitio con buena calidad de problemas y buena fuente pues para entrenar. También tenemos en este mismo sitio este apartado de acá, que es el gym. Acá lo que se ve son competencias más del estilo de las regionales y de la World Final, ¿cierto? De hecho, acá vemos que está la última regional que se realizó en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, entonces acá podemos ver los problemas que se hicieron, quién fue el ganador, ¿cierto? Cuántos problemas hizo, ¿sí? Y listo, este sería un juez. También tenemos otro juez que es AdCoder. No hay preguntas. Hay otro juez que es AdCoder. Es lo mismo que Codeforce, es un juez que con regularidad hace contest. Sí, los problemas de acá son muy buenos, son más de pensarlos que de codificar. El código de una solución para un problema muy difícil pues puede ser muy corta. Entonces son problemas más como de razonamiento que dedicarse a codear. Entonces acá también regularmente hay contest para las personas que están empezando, pues está el de beginner, ¿sí? Cada sábado hay un contest de beginner. Si estamos un poquito más avanzados, le hacemos al regular, pero también es difícil, es muy difícil. Entonces podría estar entre estos dos, ¿cierto? Estar mirando problemas de estos dos, para alguien que ya tiene un tiempito en esto. También está Coached, pero este también hace mucho contest, pero a veces los problemas no son bien testeados o son problemas reutilizados, pero también se puede practicar en este, ¿cierto? Está el ICPC Live Archive, y ese también es como el Codeforce Gene. Entonces ahí vamos a tener problemas pues son del mismo estilo que el de las regionales y el de la World Final, ¿cierto? En este de acá. Y en Catis igual. Acá, acá hacen las competencias, por ejemplo, de Norteamérica, también las de Europa. Entonces acá vamos a encontrar muchos problemas. Este se llama Catis. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener los problemitas, ¿cierto? También vamos a tener los contests que se han hecho. Y vamos a tener mucho pues para practicar. No sé si se me escapa alguno, pero esos son como los que recuerdo. También está Top Coder. Top Coder pues es un poco diferente a cómo se juzgan los problemas, pero también hay muchos problemas de muy buena calidad. Top Coder. Listo, entonces vamos a ver pues un problema, cómo se ve pues un problema para las personas que todavía no estaban familiarizadas. Entonces vamos a ver qué compone un problema. Vamos que es facilito. Entonces en un problema siempre vamos a tener pues esto no importa mucho, que es la letra pues que
que tienen el cuadernillo. Ya están incluyendo cuánto tiempo límite tenemos para ejecutarlo. ¿Sí? El tiempo límite de ejecución no es más que el tiempo que este programa puede correr en esta máquina hasta que genere una salida. ¿Sí? Si yo mando un problema a ejecutar en mi juez, y este problema dice que solo va a correr en un segundo, que solo tiene un segundo para correr, resulta que yo lo envío y él se queda procesando por más de un segundo, este, esta máquina va a terminar de una el proceso, ¿cierto? Y este programa no se va a terminar de ejecutar, por lo tanto no va a generar la salida que esperamos, ¿sí? Entonces, con este tiempo límite se refiere a eso, ¿sí? También nos dice qué memoria tenemos para ejecutar ese problema. Es decir, que si yo mando ese problema, este programa, y acá lo empiezo a ejecutar, y durante la ejecución este algoritmo reserva más de lo permitido, es decir, si permitimos solamente 64 megabytes para almacenamiento, pues para separar memoria, mientras está ejecutando, y yo ya voy por 65, este juez va a detener ese proceso y tampoco me va a generar salida. ¿Sí? Listo, entonces tenemos tiempo límite y memoria límite. ¿Cierto? Tenemos la entrada. ¿Cómo leemos los datos? Perdón. ¿Cómo leemos los datos? ¿Cierto? Entonces, regularmente se lee por entrada estándar. ¿Sí? ¿Cómo los mostramos? Por una salida estándar. El otro es la entrada por archivo y la salida por archivo. ¿Sí? Pero esta es la que se usa más. Salida estándar y entrada estándar, ¿cierto? Entonces, después que sigue, tenemos una parte que es la descripción del problema. Si acá nos dicen qué es lo que se quiere hacer, nos dicen los personajes, nos dicen qué tenemos, qué es lo que, a qué es lo que queremos llegar, ¿cierto? Muchas veces es pura basura, entonces hay que aprender a identificar qué parte nos importa de esto acá. ¿Sí? Entonces, esto es el enunciado. Y de ahí pasamos a algo que es la entrada. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué es la entrada? Vamos a explicar la entrada y la salida de una vez. Entonces, tenemos nuestro algoritmo. A ese algoritmo le entra algo y le sale algo, ¿cierto? Entonces, esta es la entrada y esta es la salida de nuestro algoritmo. En este problema, solo le va a ingresar un número a nuestro algoritmo, ¿sí? Que es el número W. Entonces, sería como a este solo le va a entrar W y le va a salir sí o no, ¿sí? Entonces, de salida solo vamos a tener yes o no. ¿Sí? Entonces, tenemos la entrada, que son todos los datos que nuestro algoritmo debe leer para que pueda operar con él, ¿cierto? Y tenemos esta sección que es la salida, que es lo que se va a imprimir o lo que va a resultar, en lo que va a resultar nuestro problema, ¿cierto? Y hay otra parte que puede o no puede estar, que son los ejemplos de entrada y de salida, ¿sí? Entonces nos muestran como, vea, si usted recibe un 8, usted debe sacar yes. O si usted recibe un 9, usted debe sacar no, ¿cierto? Pues puede que esté así, puede que no esté. Mi recomendación es que siempre inventemos nuevos casos, ¿cierto? Que no nos quedemos solo con los que están acá. A no ser que el problema sea súper fácil y nosotros estemos seguros de que no necesitamos más casos de prueba. Pero entonces siempre es importante como generar nuestros casos de prueba para hacer que nuestro algoritmo se explote y no sirva, ¿cierto? Y si ya pasa esos casos de prueba que nosotros llamamos corner case, pues entonces lo enviamos, ¿sí? Listo, entonces eso es como lo que compone un problema, estas secciones.
El anterior era un problema como, pues yo lo llamaría que es un problema normalito, pero ahora último han estado saliendo pues otra clase de problemas y son los problemas interactivos. Sí, entonces, en este problema, en esta clase de problema que son los normalitos, entonces nosotros enviamos un algoritmo, ¿cierto? Nosotros enviamos un algoritmo, la máquina acá lo compila y nos genera un veredicto, ¿cierto? Que va a ser accepted o va a ser cualquiera de los otros veredictos que hay. Ahorita vamos a ver bien en detalle qué son los veredictos. ¿Sí? Resulta que hay otro tipo de problemas. Espera, que acá pasa esto. Entonces, mientras está ejecutando, ocurre lo siguiente, ¿cierto? Él le manda una entrada, él genera una salida acá. ¿Sí? Resulta que la otra clase de problemas es que yo le envío mi algoritmo y también me genera un veredicto, ¿cierto? Pero lo que pasa acá adentro es diferente. Y es decir, que la interacción acá no va a ser entrada de mi problema, salida, ¿cierto? No va a ser así. Lo que va a pasar acá es de la siguiente manera. Tenemos nuestro algoritmo ya ejecutándose. Nosotros le vamos a preguntar a nuestro servidor en un programa que le está corriendo, ¿cierto? Esta vez van a estar corriendo, por así decirlo, dos programas. Uno que va a ser como el checker y otro que va a ser nuestro algoritmo. Entonces nuestro algoritmo va a estar preguntándole al checker y él nos va a estar devolviendo algunas cosas, ¿cierto? Yo con eso ya empiezo a modificar nuestro algoritmo. Entonces, yo le pregunto a él, él me retorna información, ¿sí? Yo evalúo si con esa información ya puedo resolver mi problema, ¿sí? Si no lo puedo resolver, vuelvo a preguntar, él me responde otra vez y cuando ya tenga una solución, yo la genero como salida, ¿sí? Y acabo el flujo, ¿sí? Lo que hacen estos problemas es limitar el número de llamados que yo pueda hacer, ¿cierto? Para hacerlo más difícil, ¿sí? Entonces, esta clase de problemas interactivos funciona de esta manera. También lo componen las mismas como secciones. Si tienen tiempo límite, tienen un límite de memoria, una salida, una entrada, tienen un statement, ¿cierto? Una descripción. Perdón, una descripción. Acá, como les dije, va a definir como la interacción, ¿sí? Entonces acá va a ser los mensajes que yo le estoy enviando a él, lo que él me está respondiendo, ¿sí? Entonces la entrada es lo mismo que habíamos definido en el problema anterior. Es lo que va a estar recibiendo nuestro programa, ¿cierto? Y la salida, pues es la salida final. Es esta partecita de acá, ¿sí? Es lo que va a retornar al final nuestro programa. Y acá se ve como una interacción de este problemita. No siempre, no siempre. Lo que preguntaba Anshar, no siempre debe pertenecer a la universidad. Pues él pregunta que si el entrenador del equipo debe pertenecer a la universidad, ¿cierto? ¿Y cuál es su labor? Listo. No es necesario que pertenezca a la universidad. Lo que sí debe pasar es que la universidad lo avale como entrenador. Y esta carta pues envíe en este caso en Colombia, a ASIS y ellos lo reconozcan como entrenador, ¿cierto? También puede ser un egresado, puede ser hasta creo, podría ser desde otro país, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina
vi varios casos que la persona era coach siendo de otra universidad. Y la labor, pues si es un buen coach, es como, como hacer una ruta de entrenamiento y distribuir pues tareas y también apoyar al equipo con temas que sean muy difíciles para ellos, ¿cierto? Entonces, esa es de apoyo y es de plantear pues una buena ruta de, como de aprendizaje o de entrenamiento para que el equipo tenga pues éxito en estas pruebas. Listo, entonces, ahí después del paréntesis, los problemas interactivos funcionan de esa manera, ¿cierto? Tienen las mismas, como los mismos componentes, las mismas secciones, pero funcionan de diferente manera. Listo, acá estamos en los veredictos. Les he hablado toda la noche de veredictos, pero no les he explicado qué es. ¿Cierto? Entonces un veredicto es lo que nos va a retornar el servidor una vez haya corrido ya el programa, ¿cierto? Entonces, como les decía, todos los problemas que vamos a solucionar ya han sido resueltos, ¿cierto? No partamos de eso que nunca vamos a resolver un problema nuevo. Ya alguien lo ha resuelto y alguien tiene ya la salida a ese problema o lo que debería de retornar, ¿cierto? Entonces, le, le ingresa, está nuestro programa, entra nuestro juez, le ingresa algo, saca algo, listo. Entonces, esto que va sacando, digamos que lo guarda en un archivo, digamos lo que es nuestro out, ¿sí? Y resulta que el juez internamente tiene otro archivo donde están las salidas que han sido creadas con el programa que resuelve el problema, ¿cierto? Entonces va a ser el judge out. Sí, entonces, cuando llega a esta etapa, él empieza a comparar línea por línea, cada archivo, pues cada línea de este archivo con la de este archivo. Y si al final todo, todo está bien, él nos va a retornar un veredicto de accepted. ¿Sí? Si todo está bien. Si no está bien, vamos a tener una serie pues, de escenarios que, que nos van a dar como una idea de que está mal en nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces, si alguna de estas cosas, alguna de estas líneas no es igual aquí y acá, él nos va a retornar un wrong answer. Sí, un wrong answer simplemente es que en algún caso no dio el resultado que se esperaba, ¿cierto? Entonces, aquí debemos de entrar a reevaluar nuestro algoritmo y crear más casos de pruebas como para ver dónde está fallando, ¿sí? Entonces, cuando nos da un wrong answer, debemos de venir acá, ¿cierto? Mirar bien la entrada, decir, mirar si estamos cubriendo pues que sea mayor a 1 y que sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 100, ¿sí? Que estemos mirando eso, que de pronto estemos olvidando que el número siempre es positivo, alguna cosa de eso, ¿cierto? Algo que se nos haya olvidado. Entonces volvemos a releer si es necesario, miramos los límites, ¿cierto? De la entrada y los números, miramos si estamos imprimiendo bien lo que tenemos que imprimir. De pronto acá se nos fue una E minúscula. Sí, hay jueces que molestan por eso. El juez que utilizan aquí en Latinoamérica molesta mucho por esto, ¿cierto? Por el case sensitive. Entonces hay que mirar que esté bien imprenta pues la palabra. Muchas cosas de esas, ¿cierto? Entonces eso es un wrong answer, que en alguna parte nuestro programa no dio la solución que esperaba, pues. Sí, entonces también, listo. Entonces ese en el caso que nuestro algoritmo se ejecute bien y nos dé una salida, ¿cierto? Si él se ejecuta bien y nos da una salida, nos va a dar un accepted o un wrong answer. Había un presentation error, pero no creo que se esté usando mucho ya, ¿cierto? Y es que la solución está buena, pero entonces resulta que yo acá imprimí yes, acá es un yes, con un espacio, ¿cierto? Y acá hay un yes, pero sin espacio, ¿cierto? Entonces
esta parte está buena, él está imprimiendo lo que está bien, pero usted está imprimiendo un error de presentación. ¿Sí? Entonces, cuando les dé un error de estos, pues un veredicto de estos, vamos y miramos si estamos imprimiendo bien lo que nos piden. ¿Sí? Entonces, si nuestro programa se ejecuta bien, solo nos va a dar uno de estos tres veredictos. ¿Sí? Listo. Entonces, hay más veredictos y vamos con el que dice runtime error. ¿Sí? Entonces, un runtime error es que nuestro programa se está ejecutando, ¿sí? Y por alguna razón, acá se accedió a, a un espacio de memoria que no estaba reservado, ¿cierto? Entonces él va a tirar una excepción y nos va a retornar acá un runtime error. Sí, es decir, que nuestro programa está respondiendo mal y se está crasheando cuando le llega alguna entrada, ¿cierto? Entonces, acá, cuando nos da un veredicto de runtime error, vamos y verificamos que estemos evaluando pues los casos extremos donde nos dan, por ejemplo, en un arreglo, que nos digan que el arreglo máximo es de 10 a la 5 y yo solo esté reservando 10 a la 4, ¿cierto? Cuando intente acceder a una posición más o menos de esta, él nos va a retornar un runtime error, ¿sí? Entonces, cuando nos dé un error de esto, vamos y verificamos que sí estemos reservando la memoria que es, ¿cierto? Que estemos accediendo a un index que está reservado, ¿sí? Y así. Listo. Cuando nos da un time limit, es que, digamos que nuestro problema nos dio un segundo acá para ejecutarse. Y resulta que mi programa lleva ya un segundo, coma uno corriendo, ¿cierto? Entonces inmediatamente se termina, no alcanza a generar salida y nos va a retornar un time limit. ¿Sí? Listo, ahora hay un memory limit. Entonces es casi lo mismo, pero en la memoria. Entonces, si solo tenemos 64 megas para reservar y nuestro programa ya va por 65, el juez se va a encargar de cortar la ejecución y nos va a retornar un memory limit. Sí, en realidad hay varios casos pues de veredictos, pero estos son como los que más vamos a encontrar, ¿no? ¿Sí? También hay uno que es un compilation error, que es cuando yo envío mi archivito y él no alcanza ni a compilar, ¿sí? Entonces, muchos jueces nos dicen dónde está mal. Eso pasa cuando estamos importando librerías que no se deben o no se pueden utilizar. También hay que decir que las librerías que se van a utilizar en la resolución de problemas siempre van a ser las estándar. Si las librerías estándar que tiene cada lenguaje, no vamos a poder utilizar librerías externas. Entonces, si estamos utilizando una librería de esas o si estamos utilizando una variable que no hemos declarado, él no nos va a dejar ni siquiera ejecutar el problema, sino que el programa, y sino que va a retornar un compilation error. Listo. Listo, entonces eran como los veredictos que más se ven. Ahora, algo que yo creo que muchos de ustedes se preguntan es en qué lenguajes de programación vamos a poder competir, ¿cierto? Entonces, por el momento, los que acepta el ICPC son C++ y C, Python, Java y Kotlin. ¿Sí? Estos 5 lenguajes. Yo creo que en el futuro van a ser muchos más, porque en realidad, pues, como en los jueces que tenemos acá, por ejemplo, cuando yo voy a subir un problema, ¿sí? Yo le digo en qué lenguaje lo quiero enviar, ¿cierto? Entonces, estos jueces de entrenamientos tienen mucho soporte a diferentes lenguajes. Entonces yo pensaría pues que en el futuro el ICPC también va
va a tender a aceptar la mayoría de esos lenguajes. Sí, pero por el momento hay que, hay que escoger uno de estos, sí, para empezar. Entonces, pues yo recomendaría, desde mi perspectiva, en sueños que competí, utilizar un C++, ¿cierto? Que es verdaderamente muy rápido, no es tan complejo en temas de memoria como lo es C, ¿cierto? Es muy similar a Java. Java también es muy buen lenguaje, pero en algunos casos es un poquito lento, ¿cierto? Entonces yo recomendaría C++. Ya si ustedes escogen dos lenguajes, pues, y si tienen el tiempo de estudiarlos muy bien, ya es decisión de ustedes. También Python yo le pegaría una estudiadita para lo que son problemas muy cortos, ¿cierto? Que no requieran mucha entrada y salida, que es muy costosa. Entonces, ya los lenguajes lo deciden ustedes en el equipo o ustedes mismos. Sí, pero yo recomendaría C++. Listo, acá hay unos problemitas de práctica que voy a subir pues a un contest. Sí, y va a haber un contest, pues algo que voy a ponerme como de acuerdo con el otro instructor. Y es de cómo vamos a hacer pues las prácticas. Si ponemos una práctica y hacemos resolución en la próxima clase, ¿cierto? Entonces, yo por mi parte voy a poner estos tres problemitas o me busco otros tres, los subo a un contest y lo comparto por el Telegram y el WhatsApp, ¿cierto? Para que puedan practicar. eh, y listo, vamos con unos tips de entrenamiento y unos tips de competencia, ¿cierto? Entonces, es muy bueno juepucha, es muy bueno estudiar pues teoría, es muy bueno leerse como varios artículos, leerse varias secciones del libro, pero todo eso hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Es muy diferente mientras uno está leyendo a enfrentarse como tal a un problema que no es tan explícito pues lo que tenemos que aplicar. Entonces, muy importante es leer teoría, pero también practicar mucho. Creo que es más práctica que teoría, ¿sí? Hacer absolving cuando tengan una competencia y digamos que les quedaron faltando tres problemas. Lo mejor es que resolvamos esos tres problemas o resolvamos por lo menos uno, porque eso quiere decir que estamos resolviendo un problema que antes no sabíamos, ¿cierto? Ya los que resolvimos esa vez, pues de alguna manera vamos a llegar a la solución en un futuro si nos cae algo similar, ¿cierto? Entonces, mientras que en un problema que no hayamos realizado durante la competencia, al resolverlo después, vamos a aprender algo nuevo, ¿cierto? Algo que no sabíamos. Sí, hay que hacer competencias pues en tiempo real, en estos jueces, que recomendé acá. Hay que como codearse con diferentes personas y ver cómo es mi rendimiento pues bajo presión en una competencia real. Entonces es muy importante que compitamos en estos contests que realizan esas plataformas o por ejemplo en un contest que hacen a nivel nacional o un entrenamiento que hagan a nivel pues nacional, como es el caso de la RPC o de la CCPL, ¿cierto? Ellos cada 15 días más o menos están haciendo una competencia, entonces es muy importante que compitan en esto y aplicar lo que se ha dicho aquí para arriba, ¿cierto? Es muy importante, ya que como es una competencia por equipos, distribuir los temas, ¿sí? Eso es súper importante para que el tiempo nos rinda. Eh, acá hay una lista. Mm, sí, señor. Sí, señor, la página. Listo, aquí hay una página que tiene muchos algoritmos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo que se distribuyan los temas? Para que poder cubrir pues la mayoría de todos estos algoritmos,
¿sí? Porque en realidad son muchos. Entonces es importante dividirnos los temas, socializarlos y realizar, pues, si hay tiempo, un contest entre todos nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que yo a una persona le distribuí este tema, ¿cierto? Le asigné este tema, otra persona le asigné este, y yo me asigné este de acá, ¿cierto? Entonces, armamos una charlita de 20 minutos, socializamos, decimos, eso sirve para esto, y mira este problema que resolví utilizándolo, ¿cierto? Entonces, eso verdaderamente ayuda mucho, ya que son muchos temas. En la página que les mostré no están todos los temas, ¿cierto? En realidad son muchos más. Entonces, esto ayuda mucho. También súper importante es entrenar en equipo. Debemos como acostumbrarnos a las personas con las que estamos compitiendo, acostumbrarnos como a tal persona está muy acostumbrada a realizar estos tipos de box, entonces estar ahí como pendiente de eso, o conocer las habilidades de la otra persona, decir, no, él es muy bueno para solucionar problemas de EP, o de strings, o de grafos, ¿cierto? Entonces, entrenar en equipo nos va a dar como ese conocimiento pues de cada uno de los integrantes, ¿cierto? También es muy importante y es simular competencias regionales con el equipo. Es decir, voy a sentarme 5 horas con con los otros 2 integrantes de mi equipo y vamos a simular una regional, ¿sí? A ver cómo nos hubiera ido, ¿sí? Y también es muy importante ir armando algo que nosotros llamamos, pues que en el equipo llamamos lancheta, y es ir organizando pues los algoritmos que ameritan pues estar en una parte escrita. Es decir, algoritmos que no nos acordemos o que no nos sepamos de memoria. En realidad los algoritmos no hay que sabérselos de memoria, sino que tener algo que nos guíe, pues si tuviéramos que llegar a implementarlo, un algoritmo muy difícil, por ejemplo, el de máximo flujo o el de Lajo-Corazzi, ¿cierto? Entonces son algoritmos que verdaderamente son difíciles de memorizar o de ver cómo se implementan, y que gastemos mucho tiempo pensando cómo se implementan. Entonces esos algoritmos los vamos guardando en un PDF, no sé, en algo así. Y eso es lo que se denomina pues lancheta, tener como una cartilla con todos esos algoritmos que hemos aprendido a lo largo del tiempo que hemos ido compitiendo y estudiando. Listo. Eh, de WhatsApp, sí, pero yo creo que ese grupo está lleno. Sí, Bruno, yo me encargo de ponerlo ahí en el Discord y en el Telegram, listo. Ajá. Listo, ¿qué más? Entonces, unos tips para la competencia es, nosotros hacíamos pues cuando yo competía en el equipo hacíamos una tablita, ¿cierto? Entonces acá escribíamos los problemas A, B, C, D, ta, 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 ¿cierto? Y acá escribíamos cada integrante, entonces integrante 1, integrante 2, integrante 3. Sí, y cada uno le iba dando como una dificultad a un problema. Pues no lo leía, todos no leíamos el mismo problema a la vez, ¿cierto? Sino que a cada problema que leíamos le íbamos dando como una dificultad. Entonces, entonces si yo veía que el problema estaba muy fácil, pues lo implementaba. Si veía que estaba difícil, ponía una dificultad y ponía, por ejemplo, un tema por el que podría ser solucionado. Igual acá, grafos, ¿cierto? Entonces hacíamos esta tablita y al final a cada problema le damos una dificultad, ¿cierto? Entonces digamos que este es 3, este es un 4, un 2, un 1, un 3 y un 5, ¿cierto? Entonces al hacer esto, después de haber solucionado los fáciles, digamos que estos son los fáciles, nos quedaban estos que había que atacar de una forma
diferente o conjunta, ¿cierto? Entonces ya empezamos a darle prioridad, no, pues vamos a resolver este primero, que es el que le sigue, o este, ¿cierto? Y después de atacar estos dos, empezamos a atacar los otros más difíciles. Entonces nos distribuíamos así. Los problemas más fáciles, pues los podía atacar una persona, ¿cierto? Entonces una persona iba solucionándolo, mientras que el otro la iba implementando algún otro ejercicio, el otro iba leyendo, ¿cierto? Entonces así nos distribuíamos los problemitas. Entonces a la final había una forma como organizada de qué problemas podrían salir en la competencia y cuáles sí eran como muy difíciles. Entonces hacíamos esa tablita. Un tip muy importante es usar bien el tiempo que estamos en el computador. Regularmente son 5